Las alineaciones de ambos equipos el 2 para Vladimir, con el 3 Moisés, el 7 para Sandro, con el 9 Eric, el 10 para Martín. Lo prometido es deuda y vamos a poder asistir al partido entre Spartan Beach Soccer y Bala Azul Beach Soccer. Claro, pero en esta ocasión categoría Alevín, jugador de 2014. Por parte de Bala Azul, que en esta ocasión sí viste de azul. Esta mañana han vestido de verde y blanco. Lucas, Fran Gallego, Darío González, Yacine Couti, Daniel Maestra, Juan Fran Méndez, Martín Paredes, Alejandro Rodríguez, Axel Rojo, David Junior y Rafa Ruiz. Sin olvidarnos de Fran Santiago, el dorsal número 3. El entrenador Paredes Vivancos, por parte del Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Una alineación, una plantilla más bien escueta. Nicolás Saura, Vladimir Goriunov, Moisés Alejandro Sandro, Eric, Martín Molinero, que es el capitán, el dorsal número 10, que vemos ahora en primer plano. También estamos viendo a Lucas Balboa, el especialista defensivo del Bala Azul. Y terminando la plantilla del Club Deportivo Spartan Beach Soccer, José Fajardo y Dani Jaén. Una plantilla corta, pero vamos a ver de qué son capaces. Esta mañana he tenido el placer de ver al Bala Azul, que ha terminado cayendo en su partido, pero nos ha dejado grandes momentos, especialmente de su dorsal número 9, especialista defensivo en jugadores de 2013-2014, un mix por parte del Bala Azul, otro mix por parte del Spartan Beach Soccer. Partido que está a puntito de comenzar. Pondrá el balón en juego en el medio campo. Lo pondrá para que dé comienzo esta batalla. el balón de Spartan Beach Soccer, esperando a que se ponga el balón en juego. Entiendo que los colegiados están esperando al momento en el que se den las 6 de la tarde, el horario establecido. La bola por el costado, intenta salir desde atrás Bala Azul. El disparo que va a tener que parar Nico. Salió el Bala Azul con mucha velocidad del balón al segundo palo. Llegaba Lucas. La tiene que despejar Spartan Beach Soccer. Juega ahora Dani, buscando el ataque ahí. El balón al costado, la pelota que le va a llegar a los dominios del capi de Martín Molinero, que va a poner el balón al segundo palo, consigue despejar la Bala Azul. Ahí está Martín Molinero cerrando, buscando la pelota para Nico.
Nico para Sandro. Sandro que intenta irse, sigue Sandro. Llegaba Lucas al corte. Lucas que corta ese esférico. El balón hacia el centro, excesivamente centrado. El intento de Chilena, que va a conseguir defender Juanfran. Busca el balón arriba Dani Jaén. La pisadita de Dani Jaén, el recorte, se acerca a la zona Lucas. El balón directamente a los dominios de Juanfran. Partidazo están dando todos ambos equipos, hay mucho nivel en juego. Recordamos, son los mejores equipos de España. Están disputando El balón arriba, el carril central, buscando esa pelota. Se iba al suelo. Era Martín Paredes el que se iba al suelo, el balón al costado. Llega Dani Jaén. Dani Jaén que intenta recortar el pase, que le va a llegar finalmente a los dominios de Juanfran. Pelota directa. Es Nico. Jugando el balón Nico, el recorte. Saliendo desde atrás Sandro. El remate de Fajardo. Está otra vez Lucas molestando lo justo y necesario para que no consiguiera rematar con fluidez el jugador de Spartan Beach Soccer. Ahora arriba, el toque hacia el centro, intenta elevarla, busca David Junior, tiene que cerrar Nico. Ahí estaba David Junior, busca la pelota, va a salir desde atrás Spartan Beach Soccer, la salida con mucha potencia de Dani Jaén. Y aquí el ataque donde ponía la punta del pie David Junior. El balón al costado. Balón hacia el lado. Busca ese disparo. La pelota para que sean el Club Deportivo Galazul el que la ponga. Es David Junior, quien la pondrá desde el lateral, pidiendo a sus compañeros que se sitúen a nivel ofensivo. Está Nico, el balón para Spartan Beach Soccer, intenta irse por la banda, el pase que podía ser bueno, era un centro chut, se marchaba, un centro chut que se marchaba ligeramente desviado. Juanfran, bola otra vez arriba de Juanfran, intentaba defender esa jugada de Spartan Beach Soccer, va a salir Nico. La pelota desde atrás será ese balón que llega directamente a los dominios de Juanfran. Tocando atrás, Nico. Está Spartan Beach Soccer cerrando muy bien de momento las acometidas. Bueno, los dos equipos cerrando muy bien las acometidas de su rival de momento, con los guardametas casi de meros espectadores. Entonces al posible cuádruple cambio del bala azul. Balón atrás. La ponía Martín Molinero directamente a los dominios de Nico Saura. Disparo desde lejos. Juanfran que siguió la trayectoria de ese balón que se perdía por línea de fondo. Con la mirada. Toca Martín Paredes. Pelota hacia el costado. Balón hacia la portería. Se marcha muy desviado. Bala azul que esta mañana jugó un gran partido contra el Atlético Manilla, en el cual he podido ser testigo, pero
Les ha fallado un tanto el físico ante el conjunto melillense. Se han llevado la derrota finalmente en un tercer parcial donde los melillenses han terminado muy enteros. Balón hacia el centro. Llega Molinero, balón atrás. Martín Molinero, ahí está la jugada donde se quedaba solo Eric Ruiz. La pelota que se le ha marchado, no ha tenido claro ese control. Necesitado de una victoria del Club Deportivo Bala Azul. Lucas de cabeza, balón arriba para Juanfran. Juanfran tocaban hacia el costado, intenta defender esa acción ofensiva. Alejandro Rodríguez, Alex Rodríguez. Busca la bola Dani Jaén. Dani que busca el carril central. Va a ser para Juanfran. El partido que transcurre casi partido de guante blanco. No ha pasado nada y los dos equipos se están dedicando desde luego a jugar, que es lo que yo creo que celebramos toda la hinchada del fútbol playa. Atentos al segundo palo. La que tuvo Alejandro Rodríguez. El balón al costado. Toque de Lucas para Juanfran. Juanfran encontrando ahora un bosque de piernas. Atentos a Spartan Beach Soccer. Va a tener que salir Juanfran. Otra vez muy seguro. El balón en cortito. El pase que no era buena. Atentos al disparo que se va a marchar por encima del travesaño por parte del Bala Azul. Se le marchó ligeramente desviado por encima del travesaño a Dani Maestra. Juanfran que recoge el balón, lo embolsa. Se lo lleva. Pelota hacia el costado. Intenta salir Spartan Beach Soccer. Llegaba Lucas. Contundente abajo. El balón hacia el costado. De salir Juanfran. Buscaba pero no encontraba. Volvió a cerrar Martín Molinero. El balón de lado a lado. Consigue proteger ese esférico de Spartan Beach Soccer. Pondrá el balón en juego Sandro. Pues con esta plantilla cortita, de momento el esfuerzo defensivo recompensado. La que acaba de tener José Fajardo. Completamente solo ante puerta. Se le escapaba a Lucas. Y el toque sutil que se le marcha por encima del travesaño de la portería defendida por Juanfran. 2 minutos y medio para que termine este primer periodo. 0-0. Se les ha olvidado a los equipos marcar gol. Esta mañana que ha sido un auténtico torrente de goles. Esta tarde que de momento los equipos, yo creo que con tanto calor, se les está olvidando marcar o no. Balón al palo. Balón al palo de Sandro. Muy buena ocasión ahora de Sandro con esa pierna derecha. Buscó el remate. La pelota que fue cogiendo efecto hacia afuera. La falta sobre el jugador. La falta sobre el jugador del Bala Azul, cometida por José Fajardo. A 1:45 para que termine el primer parcial. Pues si no me falla la contabilidad, primer libre directo que va a disponer cualquiera de los dos equipos. Tarjeta amarilla, por cierto, para José Fajardo. Ahí
está la pelota directamente a los dominios. ¡Ojo al rechace! Primera instancia, segunda instancia. A la tercera llega el gol del Club Deportivo Balazul. Marcó Yasin Couti. Marca el Balazul. Vamos a ver esa primera intención. La segunda. Y llegó Yasin para poner el balón. Nico, que llegó a hacer hasta 2 paradas. La doble intervención de Nicolás Saura, que es buenísima. Pero no puede hacer nada porque había hasta 2 jugadores de Balazul intentando percutir el balón, donde va a saltar ahora Darío González. Balón para Rafa Ruiz. Ahí está Rafa, busca el balón hacia el costado, consigue robar la Spartan Beach Soccer. A falta de 1:19 para que termine este primer parcial. La pelea de Darío, eso es falta del portero. Lo tuvo claro el colegiado del encuentro. A poner en juego nuevamente Darío González. Ahí está Darío, esperando a que llegue también Lucas Balboa. Ahí está Lucas, la pelota hacia el centro, directamente a los dominios de Nico Saura. La bola hacia el lateral, llega Moisés. Martín, que la juega directamente otra vez para Nico. El balón que se queda en ese carril central, tiene que salir Martín. Lucas, que se lanza al suelo. Ya lo avisamos, es un auténtico pulpo. Lucas Balboa. La pelota directa de Martín. Ahora ese rechace que finalmente llegaba a las manos de Darío. El balón al costado. Últimos 30 segundos. La falta del jugador de Spartan Beach Soccer. El disparo que va a preparar ahora Martín Paredes. Tiene una buena ocasión para intentar sorprender a Nicolás Saura. Ahí está Martín preparándose la pelota para el libre directo. Está un poco lejos, pero Martín, que tiene un buen disparo, no le consigue pegar bien. La pelota se queda en el carril central. 16 segundos para que termine. Pedía esa falta Martín Paredes, que buscaba salir con velocidad. La acción defensiva sobre la salida de balón de Martín Molinero, del capitán. Quedan 3 segundos. Ahí está Spartan Beach Soccer buscando esa jugada, que es final del primer parcial. Solicitaban el gol, pero solo ha valido el gol que ha puesto Yasin Couti a favor del Club Deportivo Balazul. Los dejamos con los mejores momentos de este primer intermedio, de este primer periodo, y volvemos en unos instantes.
El partido a punto de comenzar en este tercer periodo. Con ese recorrido entre los 80 y los 90 que nos está dejando también el DJ del estadio de la Playa de la Costilla en Rota. Estoy viendo ahora a nuestro realizador moviendo ligeramente los hombros, siguiendo el ritmo de la música. El balón de Lucas, que se le escapa ligeramente. Pues lo comentado, está nuestro realizador disfrutando de la sesión musical. Y nosotros disfrutando ya no solo de la música, sino también del fútbol playa de este campeonato de clubes base. El intento de ataque del Spartan Beach Soccer tenía que salir rápidamente. Juanfran buscando achicar espacios. Llegaba Dani con peligro. Ahí está Dani, que va a intentar poner ese balón al primer palo. Llegaba la acción de Spartan Beach Soccer, el balón que se va a quedar en el carril central. Intenta sacarla como buenamente puede el bala azul. Toca ese balón Dani, sale Lucas Balboa intentando cortar el esférico. Se la lleva José Fajardo. Pelota para Juanfran. Juanfran que busca ese balón al costado, intenta salir, ojo a la salida errónea, tiene que poner orden Nico Saura. Corta Lucas Balboa, el balón muy cortito, Juanfran que se la lleva, llegaba Lucas, ahí está Fajardo, Fajardo que intenta girarse, el centro que podía ser bueno, el toque mínimo del jugador del bala azul para intentar cortar el esférico, Dani. Ahí está Dani que intenta irse, Dani que se abre hueco, Dani que sigue, no. Finalmente in extremis se la quita el jugador del Club Deportivo Bala Azul. Balón arriba, segundo periodo, el disparo se va al suelo Juanfran. Tiene que volver a despejar la defensa. Era Dani Maestra. La pelota arriba, el testarazo, gol, 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 gol. Marca Eric Riff. Consiguió Eric Ruiz mitigar ese balón, ese testarazo. Vamos a verlo cómo conseguía ponerse balón de cabeza ante el que nada pudo hacer Juanfran. 1-1 en el marcador. La bola atrás. Pone Juanfran arriba. Llega Nico. Ahí está Nico, la pelota arriba, Fajardo que intenta jugarla, Fajardo que intenta hacer valer el físico, ejerciendo de jugador referencia en el carril central de Spartan Beach Soccer. La pelota por el costado jugando. En el lado sale Dani. El carril central para Spartan Beach Soccer. El disparo. Gol, 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 gol. Llega el segundo Eric. Le acaba de dar la vuelta al marcador Spartan Beach Soccer en apenas un minuto. Después del testarazo llega el doblete de Eric Riff. El regate con la pierna izquierda. El disparo le favorece ese bote y hace que el balón se cuele a media altura. Y la remontada del Spartan Beach Soccer en apenas un minuto. Ahí está Lucas buscando el disparo. Lucas. La pelota hacia la posición de Martín Paredes.
Llega Lucas para cortar el esférico. El balón al costado. Tiene que lanzarse Nico a por el esférico. Nico que va a buscar ese balón al lado derecho. Excesivamente largo el movimiento de Vladimir Goriunov. Balón para nuevamente Juanfran buscando el carril central. Tocando Rafa Ruiz. Se le escapa a Rafa Ruiz el balón por línea de banda. Balón por línea de banda que se le escapaba. Va a jugarla Sandro. Ahí está Sandro. El balón que va a ir directo a los dominios de Lucas que ponía el cuerpo. Y Rafa que finalmente se va a la pelota. El centro. El balón que no estaba dentro del campo. La bola para que la ponga Sandro. Más allá de la línea de banda, ahora sí el saque que va a ser bueno. Ahí está Sandro, el balón directamente a los dominios de la defensa del Bala Azul. Sandro que llega a la presión. Intentaba girarse Sandro. Al Lucas Balboa. Pelota de Juanfran al carril central. Cerrando. Casi consigue sorprender. Ahí estaba Nico cerrando ese balón. Lucas, Juanfran. Los dos equipos ahora apostando por un fútbol playa mucho más directo. Que yo creo que en este punto favorece a Spartan Beach Soccer. La pelota arriba. Lucas que vuelve a fajarse muy bien con Moisés en esta ocasión. Balón de Juanfran. Balón otra vez arriba de Juanfran. Protestaba una posible falta. Alex Rodríguez consigue cerrarlo el Club Deportivo Bala Azul. Balón al costado. El regate. Conseguía irse en velocidad el escorzo defensivo de Lucas Balboa. Ese balón de Dani Jaén por el costado. Es falta de saque. Es falta de saque. Se precipitó. Ahí está Juanfran. Juanfran que busca ese balón. Vamos a ver qué ha señalado el colegiado del partido. Y será balón de saque de banda. Tiene que recoger tienen que jugar el balón con la mano Juanfran. Al movimiento de Axiel Rojo, el ataque del Spartan Beach Soccer. Volvía a cortar Lucas. El centro buscaba ahora el Club Deportivo Bala Azul. Llegaba el ataque de Yassin, el goleador por parte del Club Deportivo Bala Azul. Balón de Nico. Consigue defender Lucas. Balón por la banda. A punto de saltar al terreno de juego Fran Gallego por parte del Bala Azul, recibiendo las instrucciones de su entrenador, de Juan de Borja Paredes. Balón que se le escapaba al jugador, a Dani Jaén. Cambio de portería. Saltando al terreno de juego Darío González nuevamente. El balón que se queda en esa frontal. El remate de Axiel Rojo que se marcha. Balón al costado. La pelota que llega a ese remate. Gol, 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 gol. De Dani Jaén.
Marca Dani Jaén. Marca el número 15. Lo hace el tercero del Spartan Big Soccer. Lo hace Dani. Es el gol de Dani. Vamos a ver cómo le llega la pelota y cómo pone ese balón con entre la puntera y 3 dedos. Ese balón con el exterior más bien de Dani Jaén. El lanzamiento ahora directo. Spartan Beach Soccer que se ha llevado el anterior partido 0-1 en categoría cadete y que de momento domina en el marcador con autoridad por 3-1 ante el Club Deportivo Balazul. Un Balazul que perdió su anterior precedente esta mañana contra el Atlético Melilla y que por lo tanto perdería las opciones en el campeonato. Salta desde atrás buscando el carril central. No llega ese balón, es Fajardo el que intenta girar. El despeje finalmente de Axiel Rojo. Balón de Dani Jaén. Dani Jaén a la espalda de la defensa. El balón al costado, se la lleva Dani. Intenta pelearla con David Junior. David Junior que se va al suelo. Falta favorable al Club Deportivo Azul, que va a tener una buena ocasión en este disparo, solicitando aquí la rotación masiva de jugadores en primer plano. Cuando tendremos ahora tiro libre. Rotación masiva de jugadores. La pelota para David Junior. La parada de Nico Saura. Menudo zapatazo del 8 y qué mano ahora del guardameta. El balón al carril central. El balón que se pierde. La pelota que va a poner en juego Martín Molinero. Ahí está Martín Molinero. Juega ahora el Spartan Big Soccer. Mientras estamos viendo a los clubes ya calentar para el siguiente encuentro. Molinero amagando a marca de Martín. La pelota para la posición de Moisés, directamente a los dominios de Darío González. Balón al centro. Jugando Spartan Beach Soccer en el centro del campo, jugando en la medular. Se lanza al suelo Darío González. La pelota de Darío González, el bala azul a falta de 1 minuto y medio, que va por debajo en el marcador por un gol a 3. Intenta arrancar ahora David Junior. La pelota, bueno, yo creo que ahí había un penalti claro sobre la posición de David Junior. Se tiraron hasta 3 jugadores de Spartan Beach Soccer. El agarrón que parecía bastante claro. Y el colegiado que lo tuvo meridianamente claro. Y el agarrón claro de Moisés cogiéndole del brazo izquierdo a David Junior. Pues un David Junior que va a tener una ocasión de oro. Ocasión de oro de David Junior. Bajo palos Nico. El balón que va a poner David Junior. El lanzamiento de penalti para el Club Deportivo Bala Azul. Bajo palos Nico Saura.
David Junior. Gol. Gol de David Junior. Marca David Junior. Es el 2-3. Seguirá la ventaja, pero en esta ocasión ya por la mínima para Spartan Beach Soccer. La celebración de Dani Maestra. Ahí está el balón de David Junior, que engañó por completo a Nico Saura en ese lanzamiento de penalti. El balón hacia el centro. El balón al costado. La juega Fran Santiago. Buscaba la pelota ahora por el lateral Sandro. Ahí está Sandro. El centro. Da la sensación de que iba bastante largo, aunque va a conseguir llegar Vladimir Goriunov, aunque no consiguió controlar el esférico. El balón hacia el costado, jugando Francisco Santiago. Darío González. La bola que va a jugar Darío González. Sale Darío González, 27 segundos buscando el empate. El jugador del Bar Azul, que estaba un poco despistado, no lo tuvo claro. Era Fran Santiago el que se quedó finalmente mirando. Lucas Balboa, la pelota atrás. Ahora sí, Yassin Kulti buscando la última. Darío González la va a poder proteger el Spartan Beach Soccer. Y aquí termina el segundo periodo. 2-3 favorable Spartan Beach Soccer. Un Spartan Beach Soccer que consiguió remontar el tanto inicial. Victoria momentánea para el equipo valenciano de momento, pero aún con el tercer periodo pendiente. Aún quedan 12 minutos de fútbol play en este partido y aún nos quedará un encuentro más por vivir de este campeonato de clubes base. De momento la victoria de Spartan Beach Soccer por ese 3-2 que vemos sobreimpresionado en pantalla. Nos vemos enseguida, les dejamos con las mejores jugadas de este segundo periodo.
El partido preparado para este tercer periodo con el balón que puede poner el bala azul con ese disparo de Lucas Balboa. La pelota hacia el costado, intentaba salir Martín Molinero. Cortaba nuevamente ese balón. El balón que va a poner en juego Eric Ruiz. Eric Ruiz busca Lucas Balboa. La ocasión. ¡Qué parada! ¡Qué parada otra vez de Nico! Se queda un poco corto ese balón. Va a salir por el costado Dani Jaén. La velocidad de Dani Jaén. Toca Fajardo. Llega a la defensa de Lucas. Fajardo que busca ese disparo. Que llega Manso a la posición de Juanfran. La defensa de Spartan Beach Soccer otra vez cerrando el carril central. La pelota hacia el costado. Ahí está Fajardo. Corta Lucas Balboa. La pelota hacia el centro, nuevamente Fajardo como siempre, intentando abrirse hueco delante de Lucas. Pero Lucas no le da ni un segundo y provoca que ese disparo se le marche alto. La pelota de Fajardo. Busca nuevamente Nico. La posición de Fajardo, el remate en ese escorzo complicado. Está pidiendo ayuda a Lucas porque la diferencia de físico. Balón del costado. Tocando Juanfran. Busca el tercer tanto, el bala azul. Spartan Beach Soccer defendiéndose con mucho orden. La pelota para Fajardo en el carril central. Llegaba a la ayuda, ahora sí, de los jugadores del bala azul. Intentaba abrirse hueco Fajardo. El cambio. Doble cambio. Saltando al terreno de juego nuevamente Rafa Ruiz. Pelota hacia los dominios de Nico. Hacia el costado. Es Dani Jaén el que intenta abrirse hueco. La pisadita de Dani Jaén. Intenta girar. Intenta el regate. Aquí le pilló. No le compró el regate. Ni mucho menos Rafa. El lanzamiento directo. Cono de seguridad según el árbitro. Y Rafa que tendrá una buena ocasión. Aquí la falta clara. Le gana completamente la acción a nivel defensivo Rafa y lo atropella finalmente Dani Jaén. Balón al lateral, el balón que se va a ir al palo. Al palo. Ocasión de oro para el Club Deportivo Bala Azul que se está acercando poco a poco. Fíjense que esta mañana estaba dando la sensación, y de hecho fue así, que el Atlético Melilla terminaba con más físico que el Bala Azul. Ahora da la sensación justo al revés, de que es el Bala Azul el que está terminando con más físico que el Spartan Beach Soccer. Vamos a ver si eso lo consiguen traducir en ocasiones y sobre todo traducir en el marcador. Fajardo. La bola de Fajardo, el balón que se va hacia el centro. Ahí está Alejandro Rodríguez que intenta irse. Pedía una posible falta. Intenta abrirse hueco. Dani. Falta sobre Dani. Es una ocasión muy clara para Spartan Beach Soccer. Pues atentos a Dani, porque tiene el lanzamiento muy centrado. Sí que parece falta de Axiel Rojo.
Bajo palos Juanfran. Ahí va a lanzar el número 15. Bajo palos Juanfran. Ahí está. Preparado Daniel Jaén. Ahí está Dani. La parada de Juanfran. Segunda instancia. La vuelve a parar Juanfran. La vuelve a parar Juanfran. No consigue Dani en ninguna de las dos ocasiones vencer a Juanfran. Pues tuvo esta que es una muy buena ocasión. El balón que sale hacia el centro. Que bien luego achicó espacios Juanfran. Felicitado por sus compañeros sabedores de la importancia de la jugada. Balón al costado. Acercándonos al Ecuador de este tercer periodo. Balón de Lucas. Intenta girarse Alejandro Rodríguez. Eso parecía falta del jugador de Spartan Beach Soccer. Intenta salir Alejandro Rodríguez. Se va al suelo. A pelota que pondrá en juego Nico. Lucas que despeja. Juega Nico. Lucas que intenta irse. Saque de banda. Favorable al Club Deportivo Balazul. La pelota hacia el costado. El toque que se queda cortito. Busca ese balón hacia el lateral y Spartan Beach Soccer que está intentando coger resuello. El testarazo directamente a los dominios de Nico. Directamente a Nico. La pelota elevada que mandaba Alejandro Rodríguez, que está bregando ahora en esa posición. Lucas que vuelve a ganar ese balón por arriba. Intenta llevársela, es falta. La falta no iba de carga con hombro. Vamos a ver el brazo. El brazo izquierdo. El brazo izquierdo de Sandro, que es el que ha ocasionado que sea falta ese libre directo. No ha sido un forcejeo claro. Ha habido agarrón en última instancia de Sandro de Val. La ocasión para Martín Paredes. El balón en el lateral derecho. El balón de Martín se le esquiva. La pelota que llega a los dominios de Darío. Se consigue ahora adelantar el jugador del Club Deportivo. La bola hacia el lado. Buscando el costado. La saque de banda favorable a Spartan Beach Soccer. Correspondientes a este grupo A. La pelota hacia el lado. El Balazul que ahora con 4.50 por delante puede aún buscar ese empate. Lucas. La pelota arriba. Balón en la medular jugando Spartan Beach Soccer. Contundente Lucas. El control de Alejandro. Sensacional, excelso. Control del dorsal número 10 del Club Deportivo Balazul. Intenta jugar hacia atrás. Intenta girarse. La pelota para Spartan Beach Soccer. El balón de Alejandro Rodríguez. El control sensacional, superlativo del dorsal.
número 10, la falta. Tarjeta amarilla para Martín Molinero, para el capitán del Spartan Beach Soccer. Y este lanzamiento que va a poner David Junior. Pues atentos a David Junior porque tiene un disparo interesante. En portería el porterazo, en portería Nico. Ahí va el 8. La pelota de David Junior. El disparo de David Junior por encima del travesaño. La pelota que va a poner en juego Nico. Busca la chilena. ¡Gol! Gol de Fajardo. Lo estaba intentando durante todo el partido. Este gol que puede suponer la victoria para Spartan Beach Soccer. El control, la elevación. Es verdad que el golpeo no es el mejor del mundo, pero superó esa salida de Darío González. El gol de Spartan Beach Soccer, 2-4. La pelota de Lucas, el disparo que va a llegar a la zona de Martín Molinero. Atentos a la pelota del Club Deportivo Balazul. Intenta buscar esa pelota. Acaba de invadir el espacio Martín Molinero. Está Martín Molinero explicándole que se había quedado quieto, pero sí que da un pasito hacia adelante. Sí que da un pasito hacia adelante para invadir el espacio del jugador que lanza la chilena, y al estar dentro del área supone el penalti. Va a lanzarlo David Junior. La bola de David Junior. La ha parado Nico. Qué vuelo sin motor de Nico. La sacó Nico, que ahora embolsa el balón, le da un poquito de pausa al juego. La pelota arriba. Llega ese remate que se va a marchar por encima del travesaño. La bola que jugará hacia el costado Lucas. El balón hacia el lava y está Fajardo. Busca el disparo Fajardo. Gol de Fajardo. La pelota que se cuela como una exhalación en ese balón a media altura. Vamos a ver el tanto de Fajardo, cómo se gira. Y la pelota que se cuela en la puerta, defendida por Darío González. Ahí está la hinchada del Spartan Beach Soccer. El golazo de Fajardo. Balazul 2, Spartan Beach Soccer 5. El balón desde el centro, se marcha la pelota desviada. Y en un partido donde parecía que el Balazul terminaba mejor a nivel físico, finalmente se ha encontrado sobre todo con esa doble acción de Fajardo, marcando distancias. Ahí está Fajardo. El balón al costado. La pelota hacia el lado. Busca ese disparo Alejandro Rodríguez. A 2:14 para que termine este tercer periodo.
remate de cabeza. Balón ahora que pelea Francisco. El balón hacia el costado. Buscando, encontrando. Sale Fajardo. Con mucha fuerza buscando el hack trick. Sale el Club Deportivo Balazul. Tocando por la banda. Y ahí está el jugador del Balazul que toca la pelota en esa rotación defensiva. No debía hacerlo dentro del campo. El balón para Martín Molinero, que va a poner ese lanzamiento en un partido que, salvo sorpresa, se va a llevar al zurrón Spartan Beach Soccer. Ahí está Martín. Martín, que va a buscar ese disparo. Ahí explicando el colegiado del encuentro la razón de ese libre directo. Balón a la banda, consigue protegerlo Sandro. Es hasta 4 jugadores, 2 por cada uno de los dos por cada equipo. Ahí está Sandro. Balón al costado. Busca. Encuentra la posición de Moisés. Tiene que intentar sacar la pelota Darío. Darío buscando la posición de Fran Gallego. El jugador al suelo. Falta sobre el zaguero de Spartan Beach Soccer. A poner el balón en juego Martín Molinero. El balón arriba. Va a ser para Darío González, que la va a poner arriba. Terminando último minuto de partido. Fajardo, que ha puesto la guinda del pastel a esta victoria de Spartan Beach Soccer en este partido. Darío González, balón arriba. Intenta cerrarlo Vladimir Goriunov. La pelota que se va a marchar por línea de banda. La peleaba Dani Maestra. El saque desde el lateral. Directamente por línea de fondo recoge el esférico Darío González en estas postrimerías del partido. En un partido sentenciado. Visto para sentencia entre los dos equipos. Llega David Junior. Intenta jugarla por el carril central. 6 segundos para que termine el partido. El intento de remate que finalmente se estrella contra la defensa de Spartan Beach Soccer. El partido que termina. Victoria de Spartan Beach Soccer, que consigue otra victoria. Lo consiguió en el primer turno de esta tarde en categoría cadete. Lo consigue ahora en categoría infantil. La victoria de Spartan Beach Soccer en un partido que se llevan los valencianos por 5-2. Les dejamos con los mejores jugadores de este tercer periodo. La victoria de Spartan Beach Soccer. Aún nos queda un partido más que disfrutar aquí desde la playa de la Costilla en Rota, provincia de Cádiz. Nos vemos en un ratito. A partir de las 7 tendremos aquí mismo el partido.